Bueno, pues vamos con más contenidos de la actualidad. De este viernes 2 de febrero vamos a hablar de un asunto interesante. Solemos periódicamente acercarnos a los profesionales para que nos ayuden con temas importantes que tenemos a nuestro alrededor. Y a pesar de que está costando que la lluvia llegue a nuestra tierra, estamos totalmente convencidos de que van a llegar las lluvias, que son muy necesitadas en la provincia de Jaén. Unas lluvias que muchas veces, y no siempre, porque ahora vamos a hablar de todo eso, no generan humedades que evidentemente tienen su peligro, sobre todo para el tema de la salud, por ejemplo, cuando aparecen en viviendas. Vamos a hablar de humedades y vamos a hablar precisamente con una marca muy conocida en la lucha precisamente, los tratamientos precisamente que hay contra las humedades, tanto en hogares, como estamos hablando, como también en locales comerciales, que es Murprotec, una firma muy conocida, que suena y mucho. Y bueno, pues tenemos con nosotros a su director gerente en Andalucía, que es Juan Federico Gallardo de la Torre. ¿Qué tal, Juan Federico? Buenas tardes. Hola, Virilio, ¿qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias por acercarte, ¿no?, una vez más a los micrófonos de la radio para estar con nosotros en este programa Hoy por Hoy Jaén. Y yo lo decía al principio, el que no haya lluvias no significa que no haya humedades. Eso hay que tenerlo muy claro. Sí, sobre todo lo que no hay son humedades estructurales. Es decir, hay que diferenciar dos grandes bloques dentro de las humedades, ¿no? Unas son las accidentales, que eso se provocan más, pues por ejemplo, cuando llueve, ¿no? Las típicas goteras, las típicas, en fin, porque hay algún desperfecto que entra, o alguna rotura de algún bajante, o alguna tubería, alguna cañería, o una cosa de esa. Eso nosotros no lo hacemos. A la pregunta que tú me has hecho, que no llueva pero sigue habiendo humedades estructurales sí, porque son las humedades que provienen de dos sitios muy concretos. Una son las del terreno, que son tanto la capilaridad como la filtración lateral, es decir, capilaridad, aquellas que se provocan en cota cero y es cuando el muro absorbe la humedad, que el terreno tiene que contener, llueva o no llueva, el terreno tiene que tener siempre un porcentaje de humedad. Lo absorbe como si fuera un azucarillo y hace una degradación continua del elemento cerámico, se desconchan las paredes, se cae la pintura, sale el salitre y también, por supuesto, la filtración lateral, que es esto mismo, pero cuando estamos bajo cota, que además de ese empuje de abajo hacia arriba, tiene el empuje lateral de la propia humedad y el agua freática, de las corrientes freáticas que corren por debajo nuestra. Y luego hay otra humedad estructural, que es la de la condensación, que es la que se da más en esta época, que es cuando hay un contraste, la diferencia del contraste térmico entre el interior y el exterior, que es cuando amanecen normalmente los cristales humedecidos, proliferan anidaciones de hongos, de bacterias, las manchitas esas negras, abrimos los armarios y nos huele. Esa es la tercera humedad estructural, que es la condensación. Y para todo eso tenéis vosotros soluciones, Juan Federico, por muy difícil que parezca acabar con esas, por ejemplo, manchitas negras que decías, vemos. Yo recuerdo haberlas visto, por ejemplo, en casa de mi abuela, fíjate qué ejemplo, debajo del cristal de la ventana, ¿verdad? Claro, sí. Normalmente donde más suelen salir las anidaciones de hongo es debajo de los cristales. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque hay un choque térmico entre lo que es el muro en sí o la pared con respecto al cristal o el cerramiento que tenga, y luego porque ese propio cristal se humedece, condensa y cae ese agua. Entonces es el entorno propicio, tanto en niveles de humedad como de agua, propicio para que aniden pues estos hongos, bacterias y virus, lógicamente. Esto para la salud lo hemos comentado otras veces y te cuento lo malo que puede ser. Sobre todo si tenemos niños pequeños o personas con enfermedades y demás en casa. Efectivamente, muchas veces nos preocupamos mucho con el tema de las humedades por el tema estético, ¿no? Pues vemos manchas o la pared se degrada o tal. Pero el más importante, por supuesto, es el de la salud. Hay otro muy importante también, que sobre todo en muros con capilaridad, la pérdida del poder de carga en sí que genera estas humedades. Pero como has dicho, el más grave, sin lugar a dudas, es el de la salud. Convivir con humedades en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, no es buena por esto que hemos hablado antes, ¿no? Por las anidaciones, la proliferación de hongos, de virus, de bacterias, pues personas que tengan problemas reumáticos, pulmonares, de alergia. En fin, esto un médico lo podría indicar mejor que yo, ¿no? Pero el exceso de humedad en inmuebles es el hábitat perfecto para las anidaciones de todo esto. Por tanto, si encima, como tú bien has dicho, ancianos, personas inmunodeprimidas, embarazadas, pues evidentemente no es una cosa como para estar jugando. La humedad es un problema muy grave.
¿Son soluciones costosas? Nos ponemos ahora desde el punto de vista de aquel que tenga el problema. ¿Son soluciones costosas? Pues mira, lo que son soluciones, la pregunta tendría que ser, o creo yo, que el cliente se debería preguntar si son soluciones definitivas. Porque es verdad que no son soluciones del todo a 100. Murprotec no hace los clientes por temas económicos. O sea, nosotros lo que damos son soluciones reales, de hasta garantías de por vida, pero porque hacemos un diagnóstico exhaustivo, se personaliza el tratamiento y se garantiza la solución definitiva. Entonces, si hablamos cuantitativamente, seguramente serán costosas. Si hablamos cualitativamente, son las más económicas, porque lo que hablamos es de dar garantía absoluta de tranquilidad y de que tanto el lugar como el entorno de trabajo esté libre absolutamente de todo esto que hemos hablado, sobre todo lo grave que es para la salud. Claro. Llegáis a todos los puntos de Andalucía y por ende a todos los puntos de la provincia de Jaén, Juan Federico. Si queremos solucionar cualquier tema, da igual donde vivamos. Efectivamente. Mira, Murprotec este año cumplimos 70 años, estamos prácticamente en toda Europa, somos líderes y por supuesto también somos líderes aquí en Andalucía y evidentemente llegamos absolutamente a todos los puntos. Así, cualquier higienense o cualquier persona de fuera que tenga casa en la provincia de Jaén nos puede llamar y evidentemente se le atenderá, se le realizará un diagnóstico que es totalmente gratuito y analizaremos la cuestión y si es una de las humedades que tratamos nosotros, pues le diremos el qué, el cómo y el cuánto, por supuesto. Muy bien, pues bueno, pues nos ha quedado claro, ¿no? Si tenemos algún problema con esas humedades estructurales de las que hablábamos, ya lo saben, podemos solucionarlo y yo le diría a la gente que estamos tardando, ¿no? Porque viendo luego las consecuencias que pueden tener, pues cuanto antes acabemos con este problema, mucho mejor, porque es un problema evidentemente grave, ¿no? Que muchas veces no le damos la importancia que tiene y la tiene, como hemos comentado al principio. Juan Federico Gallardo, de la Torre, director gerente, como decíamos, en Andalucía de Murprotec, muchísimas gracias por haber estado con nosotros siempre, presto y dispuesto a asomarte aquí a Hoy por Hoy Jaén de la cadena SER. Gracias. Pues gracias a vosotros y solamente decir que toda aquella persona que necesite de nuestros servicios lo puede hacer llamando al 900-108-109 o a través de nuestra página murprotec.es. Eso es, poniendo en Google Murprotec, te va a salir la web y podemos encontrar todos los servicios. Un abrazo, gracias. Gracias a vosotros. Vamos a continuar con más asuntos de la actualidad. Nos vamos a ir ahora de ruta por la sierra. Verán qué historia más interesante también.